Bueno, pasamos a los siguientes apuntes para poder hacer la práctica que os voy a poner a continuación, que es hablar otro poquito de la shell para que ya terminemos de acostumbrarnos a saber qué es la shell y cómo la vamos a utilizar. Y bueno, terminar de hablar de una serie de caracteres especiales, que ya conocemos los metacaracteres, pero hay otra serie de caracteres especiales en Linux y cómo se agrupan los comandos para luego ya poder meternos directamente en el tema de los comandos. Bueno, ya sabéis que la shell es la parte de Unix, o bueno, de todas las distribuciones de Linux que se ocupan de comunicarse con el usuario y es el encargado, entre otras cosas, de recoger las instrucciones que nosotros ponemos en el terminal y, bueno, pasárselo al sistema operativo y el que el sistema operativo lo ejecute. ¿Vale? Por lo tanto, entre las funciones que hace la shell es interpretar las órdenes y comandos, ejecutar órdenes, asignar valores a las variables, generar nombres de archivos, bueno, todo eso que veis ahí. Bueno, siempre para cada usuario se genera una copia de shell en cada sesión, ¿vale? El tipo inicial de shell de presentación lo asigna al administrador, que en nuestro caso el que se ejecuta ya sabéis que es el bash shell. De todas maneras, se puede ver en el archivo, cuando sepamos cómo ver archivos, etc passwd, se ve ahí perfectamente cuál es la shell que estamos utilizando para cada usuario, ¿vale? Que se puede configurar para que cada usuario, cuando abra su terminal, se le ejecute una shell diferente, ¿vale? En nuestro caso ya os digo que por defecto está asignado que se ejecute el bash shell. Para cada vez que nosotros ejecutamos una terminal, se ejecuta una subshell y para poder salir, bueno, ya sabéis que le damos a la tecla, perdón, a la orden exit y saldríamos de nuestro terminal. Siempre que nosotros estamos utilizando una shell, se va a generar una subshell cada vez que ejecutamos una orden. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a ver, ¿vale? Lo veremos más adelante cuando empecemos a hablar de variables y demás para que se pueda ver, porque cuando nosotros ejecutamos un comando no vemos realmente que se está ejecutando realmente en otra shell aparte, y cuando termine de ejecutarse esa orden vuelve otra vez al llamado shell padre. ¿Cómo sabemos que se está ejecutando? Ya os digo, no es fácil de ver, porque si yo vuelvo a hacer un comando, por ejemplo, comando cal, todo la ejecución la ha hecho Linux en otra subshell, no la ha hecho directamente en la shell en la que se está ejecutando ahora mismo en el terminal. Para indicarle que queremos realmente hacerlo en el terminal, pues bueno, tenemos que agrupar las órdenes o la orden entre llaves en vez de entre paréntesis. Ahora lo vemos, ¿vale? Y sobre todo cuando hablemos de las variables lo vais a entender mucho mejor. Bueno, ¿cómo podemos agrupar comandos? Es decir, ¿cómo podemos hacer que varias órdenes se ejecuten una detrás de otra? Pues mirar, para hacerlo simplemente tenéis que separarlas por puntos y comas. Así, de esta manera, lo que haremos es ejecutar una orden detrás de otra. En este caso, primero se ejecutaría el date, luego el man y luego el cal. Vamos a poner, por no poner el man, que luego si no, no podemos salir, date y cal. Si ponemos date, punto y coma, cal, primero se ejecuta el date, que lo veis aquí, y luego se ejecuta el cal. ¿Vale? Es una manera de ejecutar de manera secuencial varias órdenes seguidas. ¿Vale? Si lo hacemos entre paréntesis, lo va a hacer exactamente igual. El resultado vais a comprobar que es el mismo. ¿Vale? Si pongo date, punto y coma, cal. ¿Vale? Si veis, el resultado es el mismo. Lo único que lo está ejecutando en el subshell y se utiliza más los paréntesis, pues bueno, cuando se hacen shell scripts para un poquito agrupar qué es lo que queremos hacer de una sola vez. Vale, ahí. Queda quitada la terminal. Luego, si lo ponemos entre llaves, la diferencia que hay es que, como os he dicho, se ejecuta en la misma shell, ¿vale? No se ejecuta en una subshell, se ejecuta en la misma shell, con lo que todos los cambios que podamos hacer dentro de esas llaves van a permanecer, ¿vale? En la misma shell.
Ya os digo, cuando utilicemos variables y demás, para poner un poquito para que tengáis un poco de noción para luego el scripts, vais a poder entenderlo y lo vais a ver mucho más fácil. En nuestro caso, si lo hacemos, vais a ver que el resultado va a ser el mismo, porque ni date ni cal hacen ningún cambio realmente en la shell, ¿vale? Tener cuidado cuando utilicéis llaves. Si veis cómo lo estoy escribiendo, hay que poner espacios entre cuando empezamos y cuando acabamos las llaves, y la última orden también tiene que acabar en un punto y coma, si no nos va a funcionar, os va a dar un error, ¿vale? Bueno, y veis el resultado es exactamente el mismo, no vais a ver ninguna diferencia. Bueno, si utilizamos dos ampersand entre dos comandos, siempre se va a ejecutar la segunda orden solo si la primera ha tenido éxito, es decir, si la primera se ha podido ejecutar. Es decir, si yo pongo date ampersand cal, se ejecutan las dos porque no ha habido ningún problema. Pero si yo en vez de poner date pongo dat, que no existe, y luego pongo cal, ¿veis? Nos dice que dat no existe porque no es un comando, no funciona, y por lo tanto, al no haberse ejecutado el primero, el segundo no se ha ejecutado, ¿vale? Es decir, tiene que darse el primero para que se pueda ejecutar el segundo. Cuando tenemos dos barritas, sería al contrario, se ejecuta solo la orden 2, es decir, la segunda que pongamos, solo cuando la primera da un error. Es decir, si yo pongo date / cal, ¿veis? Como el primero se ha ejecutado correctamente, ya no hace falta que haga el segundo. Sin embargo, si pongo dat / cal, al no ejecutarse el primero, porque ha dado un error, se ejecuta el segundo, se ejecuta el calendario, ¿vale? Y luego tenemos la barrita sola, que ya la conocéis de los redireccionamientos de Windows, que es la llamada tubería, que ejecuta lo que salga de la orden 1, lo va a pasar a la orden 2. ¿Vale? En este caso, bueno, con los comandos que tenemos todavía no podemos hacer ejemplos, ya volveremos a esto. Bueno, las órdenes devuelven siempre un valor que representa si han tenido algún error a la hora de ejecutarse, y si no ha habido ningún error siempre devuelve 0. Para ver cuál es el valor devuelto por una orden se tiene que poner echo $interrogación. Si ponemos echo $interrogación, nos dice que la última se ha podido ejecutar. Si yo pongo dat, que no se puede ejecutar, y pongo de nuevo echo $interrogación, veis que me ha dado un error ahora de la última orden que he ejecutado, porque se ha ejecutado, se ha ejecutado con un error de 127, que será que no está instalado. Ese es el error. Vale.